Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a la retransmisión deportiva del día de hoy, la siguiente de ellas, la segunda pasada del tramo de Muras 2. Aquí estamos, pendientes de la retransmisión deportiva, pendientes de todas las cámaras, pendientes de todo lo que está pasando, y todo lo que está pasando es que llevan ya 8 tramos cronometrados. Vamos a por el round final, vamos a por la última
parte del recorrido. Ya han competido 8 tramos, quedan estos 2 y ya tenemos al dorsal número 1, ya tenemos a Víctor Senra y a David Vázquez, ya tenemos ese Citroën C3 World Rally Car en pantalla, preparado para afrontar la segunda de las pasadas del tramo de Muras. Quedarán para el equipo de Citroën únicamente este tramo y la segunda pasada del tramo de Ourol para poner punto y final a este quinto Rally Mariña Lucense, la tercera prueba puntuable del gallego, que está en el round final, que está en la última sección, que está ya viviendo el epílogo de la prueba con la lluvia como protagonista y en el tema de los tiempos con el liderato de este equipo que tenéis en pantalla. Menos de 30 segundos para arrancar la penúltima de las pruebas puntuables, el penúltimo tramo cronometrado de esta quinta edición del Rally Mariña Lucense, tramo de Muras, segunda pasada. Ahí tenemos al Citroën C3 World Rally Car preparado para salir, menos de 10 segundos para tomar la salida, los líderes de la prueba preparados para arrancar, y ahí los tenemos ya, la primera de los vehículos de competición que afrontan este tramo cronometrado. Nos vamos ya a la dorsal número 2, nos vamos ya al segundo clasificado del rally también. Alberto Meira y Aulino Martínez están proponiendo una bonita batalla, han arrancado un scratch, un mejor tiempo al dúo formado por Víctor Senra y David Vázquez. Han sido capaces de arrebatar un mejor tiempo al equipo coruñés, pero no ha sido suficiente para plantarle la batalla que, bueno, pues hiciese levantarle esa primera posición a Víctor Senra y David Vázquez, una primera posición que conservan con 1 minuto y 2 segundos de diferencia con respecto a este equipo, con respecto al equipo vigués, con respecto al equipo del Skoda Fabia R5, el Skoda Fabia Rally 2, que arranca ya en este tramo de Muras, segunda pasada de la salida, los dos ángulos de derecha e izquierda para afrontar ya la primera zona de este tramo de Muras. Tenemos ya en preview a la cámara de Paula Andrés. Vaya niebla que hay en el Alto da Gañidoira, a ver si después de la salida, ahí tenemos en ventanita nuestro realizador Samu, pendiente de todo lo que pase en esa ventanita. Estáis viendo cómo están de complicadas las cosas en Agañidoira, justo en el Alto, con una niebla incesante, con la lluvia que no para, los paraguas abiertos en los espectadores que están en esa zona del recorrido y mucha dificultad a la hora de afrontar este tramo de Muras, esta ascensión por la Gañidoira. Ahí tenemos a Vilariño, que está en tercera posición y que arranca ya para a la niebla de Agañidoira. Vamos a ver cómo se da la situación y cómo se maneja la situación de carrera para vivir en directo el epílogo del Rally da Mariña, la quinta prueba, la quinta edición de este Rally da Mariña, la tercera prueba puntuable de este campeonato 2023. Intentamos con la cámara de Paula profundizar un poquito en esa visión. Ahí tenemos ya el coche. Vamos con la cámara de Paula, tenemos a Víctor Senra afrontando ya esta bajada a Gañidoira, con luces, con niebla, con lluvia, con dificultad, afrontando el Citroën C3 World Rally Car, los últimos metros de la bajada, muy pendientes también de la cámara de San Martín, de la cámara de Paula San Martín, que en la que veremos ahí a descender el Citroën C3 World Rally Car recorriendo, ya lo tenemos ahí, los últimos metros de competición en este tramo cronometrado penúltimo de la jornada. Atmosférica que está siendo la predominante en esta tarde de sábado, donde se está viviendo la segunda jornada de competición dentro de este Mariña Lucense, la jornada que decide la carrera, con el epílogo del rally, con los dos últimos tramos. Ya tenemos a 4 vehículos en tramo, ya tenemos en la salida dorsal número 5
Alberto Nimo y Bryce Mirón con el polo. Vamos con el coche de Meira, ya lo tenemos ahí bajando a Gañidoira, sin luces pero con lluvia, con mucho limpia parabrisas, intentando sacarse el agua de encima. Qué complicadas las condiciones del tramo de Muras, un tramo excesivamente selectivo en cuanto a la velocidad y en cuanto a la a la dificultad en este caso. Vamos con Paula San Martín, la bajada, en este caso de Alberto Meira, vamos con Alberto Meira, ahí lo tenemos, bajando con estas condiciones climatológicas delicadas, con la lluvia, la gente con los paraguas abiertos, sufriendo. Tenemos la vuelta de Pablo Rey, de Luis Hernández, que han conseguido reengancharse al Super Rally al abandonar en la primera sección de este sábado y se han reenganchado con la modalidad de Super Rally, eso sí, con la penalización incluida por engancharse en el Super Rally, a la última sección de carrera, dorsal número 6, ahí los tenemos, Pablo Rey, Luis Hernández, Suzuki Swift N+, N5 R+, vamos con la bajada de que tenemos en el alto, de Gañidoira Vilariño y a Velasco con el Hyundai y 20R5, ya hemos visto el paso del por el alto de Gañidoira. Vamos a ver ese descenso pronunciado cara a la parte final de la prueba y vamos a ver cómo se traduce esto en los tiempos de la prueba. Vamos a ver cómo se traduce esto en la rally para contemplar. Ahí tenemos todo lo que estamos viviendo y lo que estamos disfrutando dentro de esta competición automovilística que se está poniendo dura, que se está poniendo difícil, se está poniendo complicada con esa climatología, y vemos paraguas abiertos, sufrimiento de los espectadores que están viviendo en directo esta prueba, que no han querido perderse el espectáculo del gallego, que visita Mariña, que visita esta comarca lucense del norte de la provincia. Javier Ramos y Alex Moure transitan también por esta alta Gañidoira, por esta inicio de esta bajada que nos lleva a cumplir la la última parte ya para buscar ese final del tramo. Ahí tenemos a Javier Ramos, Alex Moure, el equipo de la Lin con el 208 R5, ahí con esa frenada, con esa dificultad de ese paso canadiense, ese paso para los animales que impide que se escapen y que pues hace pues una dificultad añadida en el recorrido de la prueba. Y tenemos a José Lamela y José Ángel Fente, dorsal número 7, los líderes de la Gara N5, los líderes de la Pirelli Driver Autea Top 10B, los líderes cómodos después del abandono de Jorge Pérez. Nos vamos a Gañidoira, vamos a ver a Nimo, vamos a ver a Bryce cantando las curvas en el bucket de la derecha, en ese la lluvia haciendo actos de presencia. Ahí tenemos a Nimo y a Bryce bajando a Gañidoira, bajando por este tramo de Muras. Nos vamos a la parte final de la bajada, donde está Paula San Martín, esperando ver aparecer ese Volkswagen Polo R5, esperando ver cómo consume metro a metro. Ahí lo tenemos, este trozo de carretera con el paso canadiense ahora mismo, con este curva lenta de derechas en una frenada delicada, y más con el agua que está cayendo y esa curva de izquierdas que termina en un 360 grados para desaparecer por el túnel que cruza la carretera que va a Viveiro. Vamos ya a ver si ya se traduce en los tiempos el número del registro, en este caso del tiempo del primer clasificado. Ya tenemos los tiempos de Víctor Senra, 5:56 para Víctor Senra, notablemente un tiempo más lento que en la primera pasada, que hizo 5:29.6, con unas condiciones climatológicas bastante más favorables que en esta de Muras. 5:50.6 para el equipo de el C3 World Rally Car, el dorsal número 1, el líder del rally. Ha marcado todos los
mejores tiempos -1 y se mantiene en el liderato. Vamos a apuntar un dato que me parece más que relevante. Dos, uno bueno y uno no tan bueno. El bueno, el tiempo de Víctor Senra y David Vázquez con el C3 World Rally Car en esta segunda pasada del tramo de Muras, como dije, es 5:56. El tiempo de la primera pasada del tramo de Muras era 5:29.6. Con las condiciones climatológicas que estamos viviendo en la primera pasada, la velocidad media del tramo en el mejor tiempo era 108 kilómetros por hora de media en este tramo de Muras. Ojito con esa velocidad media muy alta, una media de 108 en un tramo complicado como el de Muras, con barrancos y con dificultades, es una media muy alta, pero con estas condiciones climatológicas, lo que me parece relevante es que el mejor tiempo hasta el momento es el de Víctor Senra con 5:56 y la velocidad media con la lluvia, con la niebla y con todas las dificultades añadidas es de 101 kilómetros, 6 por hora de media en Muras, de media en el tramo de 9 kilómetros y 900 metros, 101 kilómetros por hora de velocidad media, con la lluvia, con la niebla, con todas las dificultades. Desde luego que es de admirar la velocidad de estos contendientes que proponen pues esta competitividad dentro del Campeonato Gallego de Rallys. Hay que verse dentro de un coche de competición con la lluvia, con la niebla, con la dificultad para ver, tanto con el agua que cae como con la niebla que se mete en ese alto de la Gañidera, con esas imágenes en las que no podemos ver mucho más allá de lo que veíamos en la primera pasada, y los pilotos rodando al límite y buscando hacer el mejor tiempo posible, realizando de media. Ojo, cuidadito, ahí tenemos las imágenes, vamos con la mela, ahí tenemos esa dificultad. Aquí parece que no hay mucha niebla, pero atrás hay un montón de niebla y se ve perfectamente cómo se vislumbra en el cielo esa densa cortina blanca que impide la visibilidad. Sin embargo, el mejor tiempo de Víctor Senra arroja una velocidad punta media de 101 kilómetros por hora. Dato relevante que me parece justo y necesario compartir con vosotros, al igual que también me parece justo compartir el resto de los tiempos de los diferentes equipos. Víctor Senra, mejor tiempo 5:56 con David Vázquez a la derecha, no nos olvidamos nunca. Alberto Meira, segunda posición en este tramo de Muras, segunda pasada 5:55.3 a 4.7 de Víctor Senra. Velocidad punta 100 kilómetros por hora de media, 100 kilómetros por hora de media, lo que quiere decir que para hacer una media de 100 kilómetros por hora en 10 kilómetros cronometrados en 9.900, tendrás que ir bastante rato a una velocidad superior a 140 kilómetros hora para conseguir de media esa velocidad de 100 kilómetros por hora en 10 kilómetros. Bastante tiempo a 140, con esa dificultad añadida de las condiciones climatológicas. Me parecen unos valientes y me parece que cuando se acabe el rally, a todos los que finalicen esta quinta edición de Rally Mariño-Lucense hay que brindarles el más grande de los aplausos, porque son unos verdaderos valientes. Lo dicho, clasificación del tramo de Muras, los primeros clasificados: Víctor Senra 5:56, Scratch, Meira segundo a 4.7, Vilariño tercero a 7.8, se ha quedado a 3.1 de Meira, una media de 99.4, un pelín más baja que la de Meira, pero rápida igualmente, le sirven para mantenerse en ese mismo orden en la clasificación después del TC9, a falta de un solo tramo para finalizar. Víctor primero, Meira segundo a 1 minuto 6 segundos, Vilariño tercero a 2.23 de Meira y a 1.16, perdón, a 2.23 de Senra y a 1.16 de Meira. Cuarto ha sido en el tramo Javier Ramos a 22.4, quinto Nimo a 31.6, sexto Pablo Rey a 42.9. Esos son los 6 primeros clasificados hasta el momento, los tiempos en la tabla de la
aplicación de tiempos que nos arrojan los registros de los pilotos. Y decíamos antes, un dato bueno y uno malo. El bueno es favorable al espectáculo, la velocidad media de los dos primeros clasificados supera los 100 km/h. El no tan bueno es que tenemos que relatar el abandono del dorsal número 8, Alexis Vieitez y Cristian Álvarez con el Nissan Micra N5 dorsal número 8, abandono en el enlace camino de la novena especial, camino de este tramo cronometrado, con lo cual los pilotos becados por la Federación Gallega de Automovilismo en este Mariña Lucense no han tenido la suerte deseada, puesto que Alexis abandonaba en el enlace y Marcos Maceiras abandonaba en la primera pasada de este mismo tramo de Muras con una salida de carretera, con lo cual esperemos que corran mejor suerte en el próximo rally, porque en la suerte no ha estado en su lado y eso es una lástima. Pedro Reija en el Alto de Gañidoira con Coral Barroso con el 306 bajando ya hacia la parte final, hacia esa bajada complicada. Ahí vemos, bueno, no lo veis vosotros, lo veo yo, pero lo vais a ver ahora mismo en cuanto aparezca Pedro Reija, esa bajada con ese inicio de la cinta roja en el suelo, el paso canadiense que dificulta la frenada justamente ahí, ahora, por donde está pasando, con un pequeño bote, la frenada con esa curva delicada, sobre todo también por la suciedad y el agua acumulada, y la desaparición de ese vehículo cara a la parte final del tramo, saliendo ya dorsal número 22, ya tenemos en la línea de salida, bueno, ya tenemos arrancando a Juan Manuel Cajiao y Iván Bergondo, que son de la Top 10C. Son los últimos de esa Copa Pirelli Driver Autia Top 10C con el vehículo Citroën Saxo. Son los últimos compitiendo bajo la copa auspiciada por el importador de neumáticos italiano Pirelli Driver Autia, que está reservada para los vehículos de dos ruedas motrices y menos de 1.600 centímetros cúbicos. Me pongo pipón. Más pilotos dentro de esa salida. Ahí tenemos ya el dorsal número 23, Miguel Ángel García, lo tenemos ya en la salida. Marcos Martínez con el Toyota GR Yaris, dorsal número 23. Arrancando ya y partiendo, ahí tenemos a los pilotos de la Top 10C alcanzando ya la parte final. Ahí tenemos al líder Rubén López y Rubén Tourón descendiendo ya con ese 208 R2 en la salida dorsal número 24, y en la bajada el líder hasta el momento, después de los abandonos de Souto y después de el abandono también de David Rivas, coge el testigo de liderato el piloto de Sarria Rubén López y el subcopiloto Rubén Tourón. Ahí lo tenemos, dorsal número 24 en ventanita, preparado para salir ya Miguel Ángel Lago y Alberto Acción con el Peugeot 106 Kit Car, y a continuación vendrán ya los Pirelli AMF, los Pirelli de la Copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos de competición de la marca italiana Pirelli, AMF Motorsport, que serán los siguientes contendientes con esa bonita lucha que están manteniendo también entre Marcos Rodríguez San Román, entre Álvaro lo diré, el equipo de Noya, en este caso Álvaro Pérez Abejón y Mónica Álvarez, luchando de tú a tú con San Román y el Conde, el aristócrata con Unai. Ahí los tenemos en la salida. Tenemos ya a Javi Eiras Mariño descendiendo para Gañidoira en esos últimos vehículos de la Top 10C, de esos vehículos de dos ruedas motrices menos de 1600, con una preparación R2, en este caso como el C2 R2 Max que acabamos de ver, el de Javier Esmariño. Lo vamos a ver en la bajada, lo vamos a ver en la parte final de esta bajada del tramo de Muras, en este segundo y último paso, segunda y última visita por el tramo de Muras. Ahí tenemos a Javier Esmariño descendiendo con el R2 Max y bajando hacia la parte final del tramo. Un par de kilómetros restan para terminar esta competición en el segundo paso de Muras. Y tenemos en la salida preparados a Marco Rodríguez San Román y Unai Conde,
los líderes, dorsal número 25, mientras que en la pista superior tenemos al último de los participantes de la Pirelli Driver Out Tontense, Juan Manuel Cajero y Iván Bergondo, que va a ser pues el último paso por esa bajada, el que vamos a ver de ellos mismos, y a continuación ya saliendo San Román y Unai Conde para pelear por esa victoria, para mantener el liderato hasta el momento dentro de esa Pirelli AMF, todo preparado, todo listo para ellos, para arrancar, para ascender en este tramo de Muras desde el pueblo hasta arriba, vista en el equipo, puesta en el equipo líder de la AMF, agacha el parte trasera, el Citroën C2, quiere decir que arrancaba ya con el embrague tirado y con el freno de mano aguantando, sujetando ese coche para salir como un avión hacia arriba en la salida ya dorsal 26, otro de los contendientes, Pampi y Alex Ampallo, que han perdido mucho tiempo con esos problemas, que estaban terceros, que han perdido mucho. Tampoco ha sido el rally de Pampi y Alex Ampallo, que estarán deseando terminar, desde luego que sí, buscar el rematar este rally y el conseguir pues la mejor clasificación posible dentro de ese no tan buen resultado que no les ha acompañado en el transcurso de esta competición. Dorsal 26 preparado para ascender a esta última pasada del tramo de Muras. Ahí tenéis en la ventanita la niebla, a ver si podemos poner un plano general de esa niebla para ver cómo se ve y cómo no se ve. Ahí lo tenéis, este es el Alto de Agañidoira, esto es lo que ven los pilotos por el tramo. Hay que echarle valor a la vida para hacer 101 de media con un tramo tan complicado como está. Ahí tenemos en Agañidoira al 106 Kizkar, al 106 estrecho, descendiendo ya Miguel Ángel Lago, Alberto Acción por esa Alto de Agañidoira, como veíais, con una niebla increíble, con nada de visibilidad, con el asfalto empapado, con la lluvia cayendo. Arrancó Pampi y ahí tenemos en la línea de salida al segundo clasificado de la MF. Ahí tenemos el equipo de Noya barra Boiro, Boiro barra Noya, Álvaro Pérez Abeijón y a su copiloto Mónica Álvarez, que se sienta en el asiento, valga la redundancia, de la derecha, para acompañar a Álvaro Pérez en esta aventura, en este tramo cronometrado, en este Rally da Mariña. Es copiloto eventual de Álvaro Pérez Abeijón. Recordemos que Bryce Mirón es su copiloto habitual, pero va sentado en el Polo R5 con Alberto Nimo, y ha ocupado ese lugar para la ocasión Mónica Álvarez, que ya arrancan, que ya han salido, que ya están consumiendo los primeros metros, los primeros kilómetros en estos contendientes de la AMF. Tenemos en la salida ya al dorsal número 29 Iván Rivera y Aitor Pérez Carpio, también dentro de la Pirelli AMF. Ya los tenemos ahí preparados para tomar la salida con su Peugeot 206 RC, listos para competir, listos para finiquitar esta segunda pasada del tramo de Muras y dirigirse hacia el tramo de Ourol, hacia el último tramo del rally, para poner punto y final a esta aventura de la quinta edición del Mariña Lucense. Mientras tanto, ahí tenemos la niebla en Agañidoira, ahí tenemos a San Román, que ya ha llegado al alto, y Unai Conde, que están descendiendo. Algún problema de cobertura, la instabilidad atmosférica impide que podamos tener fluidez de la comunicación, y eso que estamos bien pertrechados, pero no podemos dominar la atmósfera para que todo salga de la mejor manera posible, aunque intentamos que todo salga lo mejor posible para que podáis ver el tramo de la mejor manera. Ahí tenemos esa bajada de San Román y el Conde, nuestro Conde Drácula, nuestro Unai Conde, descendiendo ya por el tramo cronometrado, desapareciendo ya por esa zona de Muras, un par de kilómetros para rematar el penúltimo tramo y un último tramo para llegar a este enclave final, a Viveiro, donde se pone punto y final a esta quinta edición del Mariña con la entrega de premios. Esperemos que sin la lluvia, esperemos que al aire libre, esperemos que podamos celebrar esa entrega de premios de la mejor manera posible y poner así el mejor broche de oro a la quinta edición de este rally, un rally que en la cuarta edición fue el mejor de 2022. Nos vamos a Agañidoira a ver a Pampi,
Vamos a ver el descenso de Pampi. Ahí tenemos esa bajada con esa complicación, como venimos relatando durante toda la transmisión. Esa lluvia y esa niebla, acto de presencia, haciendo siempre poniendo complicadas las cosas. Vamos a la cámara de Paula San Martín. Aparece Pampi por ahí. A ver si Pampi, ahí lo tenemos, en esa bajada, en esa parte final, descenso de la Cañidoira. Ya nos quitamos la niebla de encima, ya bajamos un poquito más de altura y podemos tener mejor visibilidad dentro de lo que estamos viviendo, dentro de ese alto de Cañidoira en el que la niebla nos consume más niebla, más coches. Ahí tenemos Álvaro Pérez Abijón y Mónica Álvarez buscando fuerte, buscando presionar al líder, buscando presionar a San Román y a Unai Conde, buscando hacer el mejor registro para intentar buscar el mejor tiempo en este tramo cronometrado número 9 en la segunda pasada del tramo de Muras. Hasta el momento la clasificación de la Pirelli AMF hasta finalizar este tramo estaban separados Marco Rodríguez San Román y Álvaro Pérez Abijón por 23 puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este tramo de Muras para los contendientes de la AMF. Lo que sí tenemos claro es que para los pilotos de la cabeza ya tenemos claro los tiempos. Scratch para Senra, segundo Mira 4.7, tercero Nariño 7.8, cuarto Ramos a 22.4. Esos son los vehículos R5. También está Alberto Nimo y Brais Mirón, que consiguieron la séptima posición a 31.6 de la cabeza. Eso entre los R5. Después, entre los Pirelli Driver Autia Top 10B, Lamela ha hecho el scratch, Josito Lamela y José Ángel Fente, 6.13.8 para los pilotos del N5. Esa posición de mejor tiempo dentro de los N5 le sirve para colarse dentro de la general en la quinta posición del tramo y se situaban antes de esta después de esta pasada también cuartos de la general, cuartos detrás de los R5, superando incluso a vehículos de R5 como Javier Ramos y Alberto Nimo y colándose cerquita del podio, eso sí, ya con una diferencia de 39.6, una diferencia ya creemos que inalcanzable si no hay ninguna cuestión que le impida bueno, pues esa finalización correcta, pues seguramente se va a quedar a los pies del podio y va a conseguir bueno, pues una cuarta clasificación que es muy digna de bueno, pues este rally mariñarocense con la dureza de la participación y de las condiciones climatológicas. Estamos ahí transmitiendo toda la emoción del rally y ahora mismo tenemos a Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey en la salida preparados, dorsal número 34, la bajada que estamos viendo también un poquito ralentizada porque esta lluvia nos impide el buen transcurrir de esa comunicación. Vemos ahí a los participantes descender por el tramo. Álvaro Castro e Isidro Rey preparados para arrancar, toman la salida ya en este penúltimo tramo del día los contendientes del volante FGA, un volante FGA que estaba dominado por el tramo anterior, un volante FGA que estaba muy competido y que con el abandono de bueno, no con el abandono, con la pérdida de tiempo de Joaquín Pérez Rey, pues dilucidó un poco la balanza a favor de Álvaro Castroleño, aunque en el tramo anterior Álvaro Castroleño perdía un minuto con respecto al scratch de Diego Mayo y eso reducía la diferencia. Ahora mismo, hasta el tramo anterior, Álvaro Castroleño es el líder del volante FGA, Diego Mayo segundo, 1 minuto 4 segundos y Diego Camuñas tercero a 1.21. En la cuarta posición está Dani Roca, en la quinta Diego Pérez y Joaquín Pérez Rey en la sexta y última posición, perdiendo más de 4 minutos y 22 segundos con respecto al líder Álvaro Castroleño.
más participantes. Dorsal número 36, ahí tenemos a otro de los contendientes del volante FGA, es Diego Mayo, es con su copiloto Miguel Guerra, subidos en el Citroën Saxo VTS. Lo comentábamos antes, Diego Mayo y Miguel Guerra son los segundos clasificados a 1 minuto y 4 segundos de distancia del líder, de Álvaro Castro Laíño, que está dominando de momento este volante FGA. También domina la PXP con la misma diferencia con Diego Mayo y también con Diego Camuñas de 1.21. Son los 3 primeros puestos dentro de esa PXP 2023 que se está disputando y que están peleando por conseguir eso, los mejores registros para obtener esa clasificación final dentro del volante FGA y la PXP, que tiene como premio el año que viene competir en un Renault Clio Rally 5 en el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Nos vamos al tramo de Muras, el tramo que estamos viendo. Nos vamos a los tiempos de la Pirelli AMF, los tiempos del tramo, los 3 primeros de momento ya los tenemos. Scratch para el dorsal número 27, Álvaro Pérez Abejón y Mónica Álvarez. Lo decíamos antes, venían con ganas, venían tensando la cuerda, venían intentando poner las cosas difíciles al líder. Han hecho el scratch, han conseguido una escasa renta sobre San Román. El scratch para Álvaro Pérez, 6.22.9. Ojito con estos coches, 93 km/h de media, subiendo el Alto de Gañidoira, que es todo en subida. Vaya valor que le echa esta gente también. Ojo que tienen que ir a unos 130 por hora, bastante tiempo para hacer este tiempo de media. Rapidísimo el tramo de Muras en su segunda pasada, como decimos, en la AMF. Scratch para Beijón, 6.22.9. Marco Rodríguez San Román y Unai Conde a 856 milésimas, menos de un segundo de diferencia entre los dos. Pampillón y Sampaio a 18.8, ya sí más separados entre sí, 18.8, con menos que arriesgar también de cara a, bueno, pues a intentar buscar una clasificación digna, porque bueno, pues esa pérdida de tiempo en el hace un par de tramos, bueno, pues le retrasó en sobremanera. Y el siguiente clasificado ya es Iván Rivera, 7.27 a 57.7 de el scratch de Álvaro Pérez Abejón. La clasificación, a falta de un tramo de la AMF, encabezada por Marco Rodríguez San Román y Unai Conde, 1 hora de carrera, 28 segundos y 529 milésimas. 1 hora compitiendo en este rally de Mariña. Llevan a San Román y Unai al liderato provisional a falta de un tramo. El segundo clasificado es Álvaro Pérez Abejón y Mónica Álvarez a 22.5. Han recortado casi un segundo, pero parece una diferencia poco salvable a tenor de lo que estamos viendo. No creemos, aunque hasta el rabo de toro, que se pueda levantar, aunque un pequeño error, un trompo, una cosita, ponen las cosas siempre muy difíciles. Y el piloto de Noya está tensando la cuerda para buscar el error de San Román y Unai Conde. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se dilucida esta Pirelli AMF, que, como digo, lidera San Román, segundo Álvaro Pérez Abejón a 22.5, tercero es César Díaz, ocupando el escalón más bajo del podio a 3.32. En la cuarta posición está, se nos acaba de ir ahora, pero está a Rubén Vázquez y Agustín Varela a 4.14, y en la quinta posición están Pampillón y Sampaio a 5.52 de la cabeza. Sexto hasta el momento es Iván Rivera y Aitor Pérez Carpio a 6.29. Ya tenemos a más competidores. Otro de los competidores que está peleando por una clasificación es Borja Ramudo y Martín Basanta, que están ahí luchando por esa Copa Taller Kilómetro Cero, esa copa para los pilotos locales, en este caso, que encabezaban, bueno, que estaban peleando por la cabeza, no encabezaban, pero estaban en tercera posición en esa copa, que hasta el momento lideraba Raúl Rodríguez, dorsal número 50, Félix Monteagudos, copiloto con el Peugeot 106, 16 válvulas, seguidos muy de cerca por el Toyota
de Miguel García y Marcos Martín del Yaris GR a 10.2, y Borja Ramudo y Martín Basanta estaban a 27.8 hasta el tramo anterior, el tramo de Ourol. Ya abandonan ese tramo. El siguiente en salir es otro habitual de los slaloms, Estrevín, es el BMW Compact, Fernando Medín, ahí está, cantando notas a la derecha. Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen con estas condiciones complicadas el piloto coruñés del BMW 323 Compact. Mientras que vemos ya en la bajada al líder del Álvaro Castro, el niño Isidro Rey. Ahí tenemos el BMW Compact ascendiendo hacia esta parte complicada del tramo, esta parte de Cañidoira. Vamos a ver qué resultado nos da el BMW Compact. Ojito, porque en la Cañidoira ya vienen con las luces puestas. Vamos allá, más pilotos luchando por las clasificaciones óptimas dentro del Campeonato Gallego de Rallys. Ya vemos ahí a este dorsal en número 43 consumiendo esta parte final del recorrido, perdón, a este dorsal número 41, Automóvil Club As Pontes, Miguel Iglesias, Tamara Díaz Allegue con el 606 que finalizado en esa parte, y vamos a verlos ahora en esta bajada, en esta parte final de Cañidoira con las luces puestas, con el limpia puesto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dorsal número 40 en este caso. En el que estamos viviendo este final de carrera, y nosotros que vamos a ir un poco poniendo el punto y seguido a la retransmisión. Vamos a ir después de los pilotos de Volante FGA poniendo la pausa para la vuelta de la última retransmisión, para la vuelta de las entrevistas y la ceremonia de entrega de premios con los primeros clasificados después de que se dispute el tramo de Ourol, la segunda pasada, el tramo de Ourol, que es el que pone el punto y final al rally. Con esta pasada del tramo de Ourol, 19 y 15 es el inicio de ese tramo. Están ya seguramente preparados para pelear. En menos de un minuto van a salir en ese tramo cronometrado. Se pondrá el punto y final al rally, se pondrá el punto y final a la prueba. Vamos a ir despidiéndonos, diciendo que la siguiente conexión la tendremos en torno a las 9 de la noche, en la que os traeremos las declaraciones de los primeros clasificados y la entrega de premios final con los galardones a los merecedores de tal efecto. Nosotros desde aquí vamos a ir despidiendo y agradeciendo a nuestros compañeros que están en los tramos cronometrados, que están sufriendo, que están viviendo intensamente esta climatología que les hace sufrir el discurrir de la prueba. Con lo cual despedimos ya a nuestros compañeros, mantenemos la última cámara, que es la de la salida, como decía, con Fanny Moledo, y vamos a despedir ya al resto de nuestras cámaras, agradeciendo el trabajo de Fanny, cámara número 1, que está ahí manteniendo el tipo y aguantando esta lluvia que está cayendo sobre ella. Por favor, Fanny, te pedimos que aguantes ahí un minutito nada más, porque después de ver a Trevín cortamos ya la emisión con las cámaras de nuestras compañeras. Miriam, que se despide ya, Paula San Martín, que está en la bajada, y Paula Andrés, que está en el alto de Cañidoira, y nos despedimos con la salida del dorsal número 46. Gracias por seguir el rally en directo.
nos vamos a esa entrega de premios final en torno a las 9 de la noche. Nos despedimos de todos vosotros. Gracias por vivir en directo el rally, gracias por estar ahí pendientes de todo lo que está pasando en la tercera prueba probable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, este quinto rally de A Mariña. Un saludo, gracias a todos y hasta las 9 de la noche, en la que estaremos en la parte final del rally con la entrega de premios y con entrevistas a los principales protagonistas de la prueba. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.